Bueno, la selección venezolana sub-20 empató 1-1 frente al seleccionado paraguayo en un partido y en un punto que puede significar muchas cosas a la larga. Incluso puede ser el punto de una posible clasificación al Mundial. Y ya vamos a estar desglosando un poco cuál sería el porvenir de toda esta situación y por qué este punto es tan importante para el seleccionado venezolano frente a Paraguay. Comenzando rápidamente a desglosar este partido. Fue un encuentro que inauguró las acciones de este hexagonal final. En su primera jornada, Venezuela debutaba ante Paraguay, una Paraguay que quedó tercera de su grupo, frente a Venezuela que había quedado segunda del grupo B, luego de conseguir esa clasificación en el último partido frente al seleccionado chileno. Una Venezuela que salió con el mismo esquema, 4-3-3. El único que no estuvo fue Ortega en la mitad de la cancha por Emerson Ruiz. Ortega se quedó afuera por amonestación. Por eso Emerson Ruiz fue titular de la partida en un equipo que repetía un esquema muy parecido a lo que se mostró a Ecuador y lo que se mostró frente a Chile. 4-3-3, bastante rápido, bastante ágil, bastante vertical, frente a un seleccionado paraguayo que salió con un 4-1-4-1. Bastante replegado, bloques bajos, un equipo corto pero compacto, que defendió muy bien todo el partido al seleccionado paraguayo. Le costó un poco las pelotas al espacio por las bandas, pero no pudieron ser aprovechados por el seleccionado venezolano, que le cuesta muchísimo la creación de situaciones de gol. Venezuela es el equipo que menos situaciones de gol crea en todo el torneo, y esto sobre todo por el poco peso de cara al arco que tiene el seleccionado venezolano. Son jugadores muy hábiles por las bandas, pero ninguno tiene cierta puntería a la hora de rematar al arco. Dependemos única y exclusivamente de lo que pueda hacer Brian Alcócer arriba. Venezuela es un equipo que le falta esa finalización de jugadas para realmente ser un equipo peligroso en este suramericano. Pero como ya lo decíamos, un partido que fue bastante parejo, un primer tiempo que fue incluso hasta aburrido de lo parejo que era el partido, sobre todo porque no había situaciones de gol. Era un partido que tenía la pelota Venezuela, intentaba crear sus situaciones de gol y al no poder hacerlo, Paraguay volvía a recibir la pelota y así se pasaron todo el partido, balón para allá, balón para acá, para que después de todo este rifirrafe que tuvieron tanto paraguayos como venezolanos, al minuto 50 de partido, luego de un córner con dos cabezazos dentro del área que luego terminan siendo gol, termina anotando Gustavo Flores el primer gol del partido. Gilberto Flores, corrijo, termina anotando la primera anotación del partido. Se va adelante el combinado paraguayo en ese segundo tiempo, y después Venezuela metió una gran cantidad de cambios ofensivos. Metió a Carmona, metió a Chacón, entró Kevin Kelsey, que recientemente había sido anunciado por el Shakhtar Donetsk como su nueva incorporación. También ingresó Veira por la banda izquierda para darle un poco de profundidad y salida por ese sector izquierdo, y también ingresó Andrés Romero en la mitad de la cancha. Venezuela fue muchísimo más ofensiva, fue un equipo que fue hacia adelante, fue peleando frente al seleccionado paraguayo y consiguió ese empate al minuto 77, luego de una falta cometida sobre el propio Brian Alcócer, que él mismo termina definiendo. Luego de una excelente jugada por el sector izquierdo, Alcócer era derribado dentro del área y ponía el empate 1-1. Así que las tablas de posiciones con todos los resultados quedan de la siguiente manera: con Brasil primera 3 puntos, Uruguay segunda con 3 puntos, Paraguay y Venezuela ambos con 1 punto, y cierran Colombia y Ecuador. ¿Y por qué digo que este es un partido que te puede clasificar? Bueno, cuando uno ve el hexagonal final, sobre todo el fixture de Venezuela, uno pensaría que hay 3 partidos a los cuales no se puede perder y que se tiene que puntear de todas las maneras, que son Paraguay, Colombia y Ecuador, que son los rivales directos. Brasil y Uruguay han demostrado un nivel superlativo y un nivel superior al resto en todo este suramericano sub-20. Ellos dos van a clasificar casi que caminando. De hecho, se enfrentan, si mal no me equivoco, en la última fecha, Brasil y Uruguay, que puede ser para definir el campeón de este torneo. Pero los otros rivales, tanto Paraguay como Ecuador como Colombia, son los rivales directos de la selección venezolana. Son rivales directos entre ellos. Y ya sacarle un punto a Paraguay en un empate que te ubica cuarto en la posición, y que sobre todas las cosas Colombia y Ecuador hayan perdido, hace que este punto valga muchísimo para el seleccionado venezolano, sobre todo porque los siguientes partidos son frente a Brasil y frente a Uruguay. Brasil
en la segunda fecha y Uruguay en la tercera jornada. Así que son partidos donde Venezuela tiene que tratar de rajuñar un empate. Si se consigue la victoria sería magnífico, pero un empate no estaría mal visto. Y en caso de que sea derrota, tratar de que no sea por un diferencial de gol muy abultado, porque ante la falta de anotaciones de esta selección, recibir muchos goles puede ser un golpe bastante complicado para estos dos conjuntos. Sin embargo, aún le faltarían los partidos frente a Ecuador y frente a Colombia para cerrar el torneo. Sobre todas las cosas se puede enfrentar ante equipos que estén luchando la clasificación o que estén prácticamente eliminados. Entonces, para Venezuela le beneficia muchísimo este fixture y que las cosas hayan salido así. Y sobre todo se haya conseguido ese empate in extremis frente a Paraguay y la derrota frente a Colombia y Ecuador, que la termina bien posicionando de cara a lo que va a venir y sobre todo a cómo puede cerrar este hexagonal final del Suramericano Sub-20. Aún así, Venezuela jugó un muy buen partido frente a Paraguay, una Paraguay que era difícil, que es una de las mejores selecciones de Sudamérica, viene de ganar los Juegos Suramericanos con muchísima ventaja, venía de hacer una muy buena fase de grupos en ese complicadísimo quinteto que formaba también la selección argentina, junto a Brasil, junto a Colombia y junto a la selección peruana. Entonces fue un muy buen resultado para la selección venezolana este partido frente a Paraguay. Así que el siguiente paso es ese partido frente a la selección brasilera de Víctor Roque y compañía. Va a ser un partido bastante difícil, bastante duro de crear situaciones de gol, pero esperemos que Venezuela pueda hacer un muy buen partido y tratar de sacar un resultado positivo, sobre todo porque Brasil es un rodillo en ataque, pero en defensa deja muchísimas licencias, no es un equipo que defiende del todo bien. Claro está, en ataque son la banda de rock and roll más grande que tiene Sudamérica por ahora, junto a Uruguay. Y eso que a Brasil le faltan grandes figuras que se las fueron quitando de a poco a medida que iba sacando la convocatoria a Meneses. Así que va a ser un partido bastante difícil para Venezuela, pero esperemos con toda la convicción de que pueda sacar un resultado positivo. Así que bueno, suscríbanse al canal, pulgar arriba a este video, sigan suscribiéndose, que nosotros les seguiremos dando la cobertura a este maravilloso Suramericano Sub-20 que ya está en su hexagonal final, buscando los cupos para la clasificación del Mundial de Indonesia, que va a estar disputándose entre abril y mayo de este año 2023.